tirando con puñales, con bates. A lo último, pues la comunidad, al ver que los estaban masacrando, nos reunimos, los protegimos, esta familia les abrió la puerta, pudieron entrar, pero lastimosamente vimos cómo se encarnizaron con estos agentes de policía, cómo por encima de nosotros les tiraban con cuchillos, apuñalarlos. Pero cómo metieron unos... Hola, un saludo a todos. Terminando este fin de semana de grandes agitaciones en Colombia, continuación evidente de las que ya habían venido azotando a la región, queremos hacer un análisis de lo sucedido en este país. Lo importante de este análisis es que coincide con la visión que ya habíamos descrito en el video de hace 2 semanas titulado ¿Protestas en Sudamérica? ¿Llegó el relevo del poder político? Es más, hemos observado una serie de elementos que muestra de qué forma el oficialismo pareciera haber llegado casualmente a condiciones plenamente favorables a estas manifestaciones que las personas creen que es en contra del propio oficialismo. Señalaremos de qué forma se fueron alineando del lado del gobierno esta serie de condiciones para que quienes nos ven en todos los países sepan identificar cuándo estas señales se están dando en sus respectivas naciones. El papel que la izquierda ha jugado en este operativo de escala continental es evidente, particularmente desde que sabemos que pocas semanas antes del inicio de los disturbios tuvimos la última reunión del Foro de Sao Paulo. Fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. También es más que probable que este gran operativo haya sido posible con la participación de elementos infiltrados en los distintos países al cubierto de las migraciones masivas de venezolanos. Pero en lo que nosotros nos enfocaremos es en la parte que en este gran evento jugaron las autoridades colombianas. Por ejemplo, si pensamos que la inmigración de más de 1,5 millones de venezolanos inocentes permitió también la infiltración de elementos de inteligencia, advertimos el riesgo que para ellos hay de que en algún momento las autoridades tuvieran que plantearse la expulsión de tal cantidad de extranjeros que provocan un grave desequilibrio social. Pero sucede que justamente hace un año Colombia suscribió el Acuerdo Mundial para las Migraciones de la ONU, el cual prohibía realizar estas expulsiones masivas que accidentalmente pudieran haber afectado a los infiltrados. Pero además el acuerdo prohibía cualquier caracterización negativa de inmigrantes según su procedencia. Es decir, que si las autoridades del país detectaban numerosas actividades sospechosas que involucraran a venezolanos u otros extranjeros, estas debían ser tratadas siempre como casos individuales,
lo cual impediría verlas como un posible operativo complejo coordinado por fuerzas extranjeras e internas. De forma que cualquier operativo estaba cubierto contra intentos de ser desmantelado desde los meses previos. Es importante recordar que este acuerdo fue firmado por el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo. Recordemos esto porque más adelante hablaremos nuevamente del señor Trujillo. Siguiendo este análisis, nos damos cuenta que si el acuerdo de migraciones de la ONU favorecía el éxito de una presunta infiltración, correspondía a asegurar también el centro de comando de este presunto operativo. En este punto queremos que ustedes recuerden cómo en el video acerca del traslado del poder explicábamos de qué forma las acciones de Duque y Juan Guaidó habían servido o tenido como consecuencia el fortalecimiento de Nicolás Maduro en el poder. Así que podemos asumir que un presunto trabajo de infiltración, así como la coordinación del mismo desde el extranjero, quedaban adecuadamente apuntalados. Aún así, se podía presentar el caso de que inteligencia detectara y neutralizara estas acciones. Desgraciadamente esto hubiera sido bastante difícil porque justamente en el mismo evento en el que Iván Duque terminó de fortalecer a Maduro en la ONU presentando unas fotos falsas sobre él, el jefe de inteligencia militar de Colombia fue responsabilizado por las dichosas fotos falsas y removido de su cargo. Pero no sería el único miembro clave de las Fuerzas Armadas removido en la época previa a los grandes disturbios del 21 de noviembre. El propio ministro de Defensa fue obligado a renunciar 15 días antes de las marchas por los eventos en los que 9 menores reclutados por los grupos ilegales fallecieron. Y recuerden algo que mencionamos hace unos minutos. El ministro de Defensa que entra a reemplazar al saliente Guillermo Otero sería el hasta entonces canciller Carlos Holmes Trujillo. Sí, el mismo canciller que firmó el acuerdo de migraciones de la ONU del que acabamos de hablar. A su vez, el puesto del canciller lo ocupó la señora Claudia Blum, perteneciente al Banco de Cerebros Inter-American Dialogue, organización del Círculo de George Soros y sobre la que hablaremos en un futuro. De esta organización también hacen parte Juan Manuel Santos y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ahora bien, no solo las fuerzas de seguridad podían entorpecer cualquier tipo de operación subversiva que se estuviera desarrollando en Colombia. Autoridades civiles como el fiscal general de la Nación hubieran podido jugar un papel importante en la jornada de disturbios. Por ejemplo, vigilando la posible instigación que ciertos líderes de la protesta pudieran hacer del vandalismo y demás actos ilegales. Se podría investigar, por poner un caso, el presunto llamamiento que hizo el senador Gustavo Petro a que los ciudadanos violaran el toque de queda que fue decretado por algunos alcaldes para controlar los desórdenes. Pero esto tampoco se podría hacer de manera efectiva, pues no olvidemos que Colombia lleva aproximadamente medio año sin que el presidente y las cortes se pongan de acuerdo para elegir al reemplazo del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció en mayo con motivo de la liberación del criminal Jesús Santrich. A propósito del caso Santrich, le recomiendo a nuestros amigos españoles darle una mirada a la forma en que se fugó este criminal, pues el caso tiene una semejanza plena con un caso reciente de fuga de un narcotraficante y militar venezolano de las autoridades españolas. Nos referimos al caso de El Pollo Carvajal. Bueno, sigamos adelante. Una vez asegurada la protección de las migraciones, reforzado Maduro en el poder, removida las principales cabezas de las fuerzas de seguridad e inteligencia colombianas y con el vacío que dejaba el fiscal, el principal riesgo que corría cualquier operación subversiva que se pudiera estar desarrollando en Colombia sería una posible detección por parte de la inteligencia de los Estados Unidos que pudiera llevar a una articulación entre las autoridades estadounidenses y colombianas. De hecho, fue una intervención de Estados Unidos la que arruinó el plan de posesionar al criminal Jesús Santrich como senador de Colombia, y que en caso de haberse concretado su extradición, quién sabe qué información podríamos haber obtenido acerca de los demás líderes de las FARC. Pero si en el país del norte se hubiera intentado alguna articulación con el gobierno de Colombia, esta se hubiera visto entorpecida por la ausencia del embajador de Colombia en Washington.
pues precisamente el día anterior al inicio de las marchas, el presidente Duque le ordenó al embajador Francisco Santos presentarse en Bogotá para dar ciertas explicaciones. ¿Y de qué tipo de explicaciones se trataba? Pues esto era a raíz del caso de unas conversaciones privadas que alguien grabó y filtró a los medios de comunicación. Qué curioso lo que sucede con estas filtraciones. Ya lo decíamos en el video acerca del traslado del poder en Sudamérica. En momentos tan importantes, alguien graba y filtra a la prensa conversaciones privadas de altos miembros del gobierno, como fue el caso de la primera dama de Chile y ahora del embajador de Colombia en Washington. ¿Y con quién era la conversación que le grabaron al embajador? Pues mira tú qué casualidad, con la recién nombrada canciller Claudia Blum. Sí, la Claudia Blum de la que hablamos hace un rato, la que pertenece al Inter-American Dialogue de Juan Manuel Santos. Sí, el mismo Juan Manuel Santos cuyo amigo organizó el concierto que, como también lo habíamos mencionado en el pasado video, derivó en fotos de Guaidó con criminales y por ende en el fortalecimiento de Maduro. Sería descabellado sospechar que la propia canciller Blum estuvo implicada en la grabación de esa conversación. Y bueno, sabemos que son demasiados los datos y las conexiones que se encuentran entre todos estos eventos y protagonistas. Esto es algo muy confuso para la mente del ciudadano. Sin embargo, es importante que nos familiaricemos con todas estas informaciones y datos porque así podemos interpretar mejor los eventos que suceden en nuestros respectivos países y nos hacemos más resistentes a los engaños. Acabamos de hacer un análisis de cómo el propio gobierno de Colombia, por una serie de increíbles casualidades, fue llegando a una condición de vulnerabilidad total frente a lo que habría de venir. Esperemos que este video sirva de ejemplo para que los compañeros de otras latitudes puedan estar atentos en sus propios países a la aparición de este tipo de señales y que, llegado el caso, sepan interpretarlas adecuadamente. Los ciudadanos de derecha que repudian las marchas no se dan cuenta de que su propio gobierno los traiciona. Los ciudadanos inocentes de izquierda que asisten a las marchas creen que marchan contra el gobierno, pero realmente están siendo manipulados por este. Esperamos que en Colombia no nos estén diciendo en las próximas semanas que se va a reformar la Constitución, como ya determinaron hacer en Chile con la excusa de solucionar el tema de las manifestaciones y de los disturbios. Por lo pronto, el presidente Duque ya llamó al inicio de una serie de diálogos sociales con los alcaldes recién electos, supuestamente para darle solución a los reclamos sociales. Por cierto, alcaldes que son mayoritariamente pertenecientes de manera pública o disimulada a la izquierda y que ganaron en las elecciones pasadas gracias a todas las nefastas acciones de Duque que, desde que asumió la presidencia, no ha dejado de potenciar y alimentar a la oposición. ¿Nos dirán acaso en poco tiempo que durante esas reuniones fueron los alcaldes los que le pidieron una constituyente al presidente, el cual aceptó humildemente? Esperemos que no. Por lo pronto los dejamos con una imagen del electo alcalde de Medellín, uno más de este grupo de alcaldes de izquierda camuflada. Buen día.